Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Muy bien, hoy vamos a hacer la evaluación de la unidad 2 del módulo 1. Entonces, pues ya saben que hay exámenes de simulación tanto en la página Mieva como en la página de Preparatoria Abierta Guanajuato. Entonces, en Preparatoria Abierta Guanajuato solo hay exámenes completos de todo el módulo, pero como queremos hacer solo de una unidad, pues vamos a buscarlo en Mieva. Y para buscar, pues le pongo aquí acceso Mieva. Ok, vamos a ver. Acuérdense que aquí ya uno tiene que tener una cuenta institucional. Entonces, si no me equivoco, la mejor manera de entrar es al sitio de Google, ¿sí? No a la página de Preparatoria Abierta de esta, ¿verdad? De edu.mx, no, mejor en el Sites Google, en módulos de aprendizaje, y vamos a tener acceso directo a los módulos de aprendizaje sin necesidad de poner una cuenta institucional. Si ustedes ya tienen su registro hecho, pues entren bien, ¿verdad? No sé cómo es la plataforma para quienes ya tienen su cuenta institucional. Nunca he entrado con cuenta institucional, pero no creo que sea muy diferente. Entonces, en módulos de aprendizaje, el módulo 1 de la información al conocimiento, y pues aquí está el material, ¿verdad? Libro, con qué saberes, cuento. Esta es la evaluación que está al principio del libro. Actividades, si quieren hacer actividades necesitan su cuenta institucional. Ok, aquí está el código y pues aquí entran con su cuenta. Entonces, y videos recomendados, aquí hay unos links. Vamos a abrir uno de la unidad 2, abrir una pestaña nueva. Aquí hay varios links de videos que tienen información importante para los temas que se ven en la unidad o en el módulo. Entonces, pues aquí están cargando, pero aquí está, ¿verdad? El link. Dice estructuras textuales, dice tipos de textos, es de estrategias de lectura y es comprensión lectora. Okay. Y para proceso de redacción hay redacción de textos, cómo redactar un buen párrafo, cómo hacer resúmenes de calidad, coherencia y cohesión, adecuación, coherencia y cohesión. Ok, entonces son videos que pueden encontrar en YouTube, no son de Preparatoria Abierta precisamente, pero pues aquí ya te facilitan los links para que no estés buscando. Ok, no tienen información de los libros de Preparatoria Abierta, tienen información general de los temas. Ok, es como un repaso para tener alguna información más clara. Ok, entonces pues ahorita no vamos a ver videos, vamos a evaluaciones. Ok, estamos en la unidad 2, la evaluación integral no la vamos a hacer hasta que acabemos la tercera unidad y hasta que hagamos el examen de simulación de la tercera unidad. Entonces vamos a unidad 2. Ya saben que aquí se requiere ingresar una matrícula, su matrícula de alumno con 12 dígitos, porque acuérdense que la pueden meter también con 14 dígitos, pero aquí es con 12 dígitos, y su correo electrónico. Ok, solo esos dos datos se requieren para ingresar. Yo voy a buscar una matrícula de algún alumno. Y muy bien, pues yo ya metí los datos de matrícula y correo. Y dice leer y escribir para aprender. La presente evaluación tiene como finalidad apoyar tu proceso de estudio. Lee con cuidado cada una de las preguntas y elige la respuesta que consideres la correcta. Antes de concluir tu evaluación y enviarla, verifica tus respuestas. Muy bien. Leer y escribir para aprender se llama la unidad 2. Y pues vamos a empezar. La primera pregunta dice:
Las páginas web, las revistas electrónicas, los textos escaneados y libros electrónicos son ejemplos de periodísticos, de textos periodísticos, de textos tecnológicos, científicos o didácticos. Yo diría textos tecnológicos porque pues no habla precisamente de algún tema, ¿verdad? No dice si es una revista de ciencia o de otra cosa, no dice si es un texto didáctico o de un periódico o otra cosa, ¿verdad? Solo habla de tecnología, cosas electrónicas, cosas digitales. Ok, entonces textos tecnológicos. Si fijan, esto ni siquiera creo que lo hayamos leído en el libro. Vamos a ver. Como no recuerdo haber leído sobre textos tecnológicos, pues vamos a buscar a ver qué dice el libro sobre textos tecnológicos. Parece que no, parece que no. No, aquí no habla de textos tecnológicos en ningún momento. Ok, entonces avances tecnológicos, no. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 2. Esta pues era muy obvia, aunque nunca vimos textos tecnológicos en nuestro libro del módulo 1, pues es fácil de contestar, ¿verdad? Tipos de fichas que registran fielmente las palabras del autor. Esto es lo último que vimos, deben de tenerlo bien en su mente, no es nada difícil. Contesten si saben la respuesta. Ya, entonces ficha de cita textual, ¿verdad? Acuérdense que mientras están viendo este video pueden ir apuntando la que ustedes creen que es la respuesta correcta en una libreta y en una columna sus respuestas, en una columna mis respuestas, y al final revisamos todas las respuestas, ¿verdad? Háganlo como les parezca mejor. Siguiente pregunta. Leer es una actividad que se basa en la interacción entre un sujeto y un texto. ¿Un sujeto qué? Leer es una actividad que se basa en la interacción entre un sujeto y un texto. Ok, pues es un sujeto lector, ¿verdad? Entonces va a ser o esta o esta. Nada más hay que recordar si es una actividad pasiva o activa. Acuérdense, en el libro del módulo 1, en la presentación del módulo 1 es de lo primero que se presenta en las diapositivas y dice leer era, y luego abajo dice pero ahora es. Entonces ahí en esa lectura dice que era pasiva, pero ahora es activa, ¿verdad? Entonces activa y lector. Siguiente. Las entrevistas pueden ser de carácter divertido, noticioso, impetuoso, noticioso, o de opinión, objeción, opinión. Okay. Entonces, pues una entrevista se hace para conocer información de alguien, ¿verdad? Entonces yo diría que debe ser noticioso. La noticia te da información de algún tema y tenemos dos opciones: noticioso y objeción, y noticioso u opinión. Yo diría opinión, ¿verdad? Uno no hace una entrevista para una objeción, la objeción se hace en un debate o algo de ese estilo, ¿verdad? En un texto argumentativo. Entonces yo me quedo con esta. Las entrevistas pueden ser de carácter noticioso o de opinión. ¿Sí? Siguiente. La lectura comprensiva se estudia con la macroestructura del texto en dos niveles. ¿Cuáles son? Ok. Vimos los tipos de lectura y hablamos de tres, ¿verdad? De tres lecturas. ¿Se acuerdan? Lectura global, lectura de comprensión, lectura no me acuerdo. Entonces pues acá lo voy a poner.
para acordarme. ¿Sí? Aquí están modos de leer. Lectura superficial o prelectura. Lectura global. Y lectura comprensiva o lectura de comprensión. Y aquí abajo viene la respuesta de nuestra pregunta. Ok, no sé si la alcanzan a leer ya. Pero aquí dice: se estudia con la macroestructura del texto y en 2 niveles, global y de comprensión. Ok. Así es como se estudia la lectura. Ok. Más bien el texto que se está leyendo. La lectura superficial o la prelectura, eso me define a la macroestructura. Ok. No sé si aquí hablamos sobre macroestructura, pero déjenme buscarlo para ver la definición de macroestructura. A ver si está aquí. Si no sale en este libro, pues es porque unidad 3. Es de la unidad 3. Esto ya es unidad 3, que nosotros todavía no estamos en la unidad 3. Aquí está U3. Entonces pues parece que se menciona bien la definición de macroestructura hasta la unidad 3. Entonces aquí no vamos a mencionarlo todavía. ¿Sí? Aquí dice que es de la unidad 3 el tema. Pero pues la macroestructura es lo que vendría siendo los índices, los temas, subtemas, todo eso, todo lo que uno analiza por fuera del texto antes de leerlo por completo. Así es como yo lo entiendo, pero ya lo veremos bien en la unidad 3. Entonces allá decía global y de comprensión, ¿verdad? Lo acabamos de leer en el libro. Global y de comprensión. Siguiente pregunta. Para obtener una visión general de un texto es necesario hacer una lectura superficial, también llamada prelectura, ¿verdad? Estos son los 3 tipos de lectura: la lectura superficial o prelectura, la lectura global y la lectura de comprensión. ¿Sí? Si los vimos, ¿qué tipo de lectores establecen un propósito de su lectura? Propósito de lectura: los lectores expertos, los novatos, estudiosos o inquietos. Eso lo vimos, bueno, no lo vimos a detalle, les dije a ustedes léanlo, apúntenlo, no lo voy a leer aquí porque es mucho, pero pues ahí estaba para que ustedes lo leyeran en el video pasado, ¿verdad? Si no lo leyeron, pues había una división que era lectores expertos y otra que era lectores novatos, y cada uno tenía sus características, ¿verdad? Entonces no las voy a repasar todos ahorita, a menos que me pregunten más cosas, pero es obvio que alguien que tiene propósitos de lectura claros es un lector experto, ¿verdad? Entonces no es como que necesite saber mucho sobre cuál, ¿verdad? Pero sí es importante saber que estos eran los 2 tipos de lectores que nos presentaron, porque si no tendremos 2 opciones más posibles de respuesta, ¿verdad? Por eso es importante que estudien para sus exámenes, para que descarten respuestas que no entran en el tema que les están preguntando, ¿verdad? Siguiente, la nota periodística busca dar a conocer hechos o sucesos de interés personal, subjetivo, histórico o colectivo. De interés colectivo, si no me equivoco, ¿verdad? Es que le importe a muchas personas, por eso es una nota periodística. ¿Ok? Si no, pues vamos a ver la definición para que vean que es la correcta. Entonces vamos a ponerle aquí nota periodística. Aquí está, ¿verdad? El propósito fundamental de una nota periodística es dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo. ¿Okay? ¿Qué tipo de hechos? Actuales, súbitos y relevantes, por si nos llegan a preguntar, ¿verdad?
se le considera el más objetivo de los géneros, pues en una noticia se informa del hecho y nada más. ¿Bien? Y ya vimos las preguntas que responde la nota periodística, entonces ya ahí le voy a dejar. Colectivo, muy bien. Un lector novato, acuérdense, acá lo acabamos de ver, los tipos de lectores. Ya no me acuerdo dónde estaba. Aquí, ¿verdad? Expertos y novatos es lo que les dije hace rato. Y pues ahora vamos a leer qué hace un lector novato. No sé cuál sea la respuesta todavía. Las señales visuales para comprender el texto. Pues yo creo que ignora, ¿verdad? Un lector novato también no está tan difícil. Pero pues ya vamos a leer las cualidades de los lectores expertos y novatos. Aquí están, ¿verdad? Lee la información sin utilizarla o saber el objetivo de su lectura, pierde la concentración. Leen sin entender que la lectura de un texto tiene propósitos diferentes y que se requieren habilidades y estrategias particulares para cada propósito. No anticipan la información por venir ya que les falta referencia para ello. No cuentan con conocimientos previos necesarios para relacionarse con el texto. Les falta vocabulario para comprender lo que leen. No utiliza señales para contextuar o estructurar las palabras, por lo que tampoco predicen con facilidad si les será difícil leer el material. No prestan atención a las señales visuales y por lo tanto estas no tienen sentido para él. Esta es la que nos pregunta el examen. No establecen un plan mental de lectura al recorrer el texto. ¿Okay? Entonces a nosotros nos preguntan sobre señales visuales, si no me equivoco, ¿verdad? Señales visuales para comprender. Entonces conecta, utiliza, aborda o ignora. Vamos a ver. O sea, aquí dice no presta atención. ¿Ok? Eso que es no prestar atención es ignorar. ¿Sí? Que se veía un poco obvio, pero pues ya sirve que lo leímos. Las propiedades de la unidad se obtienen cuando se dota al escrito de, acuérdense, unidad de los párrafos, ¿verdad? Relación, condición, revisión, sucesión. Se dota el escrito de relación, podría ser. Si no me equivoco, relaciones de lo que hablamos en los párrafos. No sé, vamos a leer propiedad de la unidad. Lo voy a escribir así acá para ver si sale algo. Nada. Ahora le voy a poner la unidad. Aquí está. La unidad se obtiene cuando se dota al escrito de relación. Si lo habíamos leído, no lo recordaba. Pero sí, ¿verdad? Es el tema del párrafo, sí lo recordaba. Es decir, cuando todos sus párrafos están relacionados entre sí dentro del texto, al igual que todas las oraciones lo están con la oración principal, tal y como lo presenta en el siguiente esquema: oración principal más oraciones secundarias igual a unidad de párrafo. Y ya, ¿verdad? Aquí está. Todo esto representa unidad, la relación entre las oraciones de un párrafo. Entonces, pues sí, relación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, si yo fuera un estudiante, yo no entendía bien cuál era la respuesta, pero recordaba que esto de la unidad se refería al párrafo y recordaba que en aquella lectura se hablaba de relación entre las oraciones. Entonces no sabía bien la respuesta, pero mi mente me decía que tenía que ver con la relación. Entonces de eso se trata, ¿verdad? No se trata de que te sepas todo de memoria, sino de que tengas la habilidad de
usar esos conocimientos, por eso se llaman competencias, sus aprendizajes, usar esos conocimientos para utilizarlos en la vida diaria, en los problemas normales de la vida diaria. Ahora mi problema fue entender esto y lo entendí bien porque leí bien el libro antes y lo aprendí bien. Bueno, más o menos bien, ¿verdad? Una característica de la corrección del estilo de un texto es, vimos esto de los estilos, evitar el léxico adecuado, no, añadir conectores adecuados, sí, ampliar las frases extensas, no, se tienen que disminuir, ¿verdad? Ignorar la concordancia, no. Si se fijan, aquí hay 1, 2, 3 respuestas negativas. Entonces, corregir un texto es hacerlo mejor, ¿no? Mejorarlo, no empeorarlo. Entonces, añadir conectores adecuados. Eso diría yo, ¿verdad? De todos modos, para estar más seguros, pues voy a irme acá y voy a ponerle estilo de aprendizaje, no, estilo visual, no, estilo de aprendizaje. Todo esto es de estilos de aprendizaje. Ya casi, ¿verdad? Creo que es esto, ¿verdad? Sugerencias de estilo. Que a mis alumnos se los dejé de tarea este cuadro porque lo tomé como algo pues importante por anotar. Aclarar y simplificar, aclararse al lector y mejorar la presentación. Incluir lo necesario, tono y lenguaje adecuados, estilo personal, palabras precisas, palabras simples, eliminar palabras innecesarias, oraciones correctas, párrafos efectivos. Pues bueno, aquí están los conectores, ¿verdad? Entonces pues sí, añadir conectores adecuados voy a dejar, porque no habla de que evites el léxico adecuado, dice que uses el léxico adecuado. No habla de ampliar las frases, habla de eliminar palabras innecesarias, ¿ok? Entonces, añadir conectores adecuados. Siguiente, el propósito fundamental del resumen es alcanzar la comprensión global del texto, distribución global, separación global, conclusión global. Pues es obvio que es comprensión global, ¿verdad? Distribución. Esto es una lectura superficial de la macroestructura del texto para ver la distribución del texto, ¿verdad? O sea, esta respuesta sí está dentro de los temas, pero no es este. Separación no, conclusión no, comprensión. La primera sección de una referencia bibliográfica incluye, no sé si vimos las partes de las referencias bibliográficas así formalmente. Creo que solo vimos muchas fichas, ¿verdad? Y vimos por ahí una ficha bibliográfica. Entonces, si no me equivoco, lo primero que aparece es el nombre de la publicación, ¿verdad? O de publicación. O el nombre del autor, una de estas dos debe de ser. Vamos al libro. Bibliográfica. Pues aquí lo primero que se ve es el nombre del documento, ¿verdad? Que podría ser ahí el nombre de la publicación. No sé por qué usan la palabra publicación. Debes incluir las referencias del material que consultaste. ¿Sí? Está el título del documento, del material, el autor, editorial, y esto, ¿verdad? Entonces, pues el nombre o el título, ¿verdad? Yo diría aquí el título del documento. Dice nombre de publicación. No sé si se refiere a otra cosa o si se refiere a lo mismo. Yo voy a dejar esa. Para mí es el título, aunque aquí no aparece la palabra título. Pero bueno, siguiente.
Un texto es una descripción, publicación, manifestación o exaltación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo. Una manifestación, ¿verdad? Manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo. Espero que estar bien en esa. Observa la imagen y determina a qué tipo de texto corresponde. Pues es la portada de un libro, de un módulo 1. No sé si sea la portada del libro que ustedes están usando. El libro que yo uso no tiene portada, porque es digital, no, tal vez sea por eso. Pero he visto los libros físicos y sí, así son las portadas más o menos. Entonces dice, ¿qué tipo de texto corresponde? Didáctico, científico, tecnológico, periodístico. Facilísima esta respuesta, Obviamente es texto didáctico, porque está dirigido a estudiantes, a obtener algo de aprendizaje de él. No es para todo el público en general, ¿verdad? Y se necesitan conocimientos previos y bla. Texto didáctico. La cuarta sección de una referencia bibliográfica incluye, antes de ir a ver la referencia bibliográfica, vamos a recordar, según yo, es el título, el nombre del autor, la editorial, el año, los datos de publicación, ¿verdad? Título, autor, nombre de la editorial. El cuarto. Eso ya se me hizo raro, ¿verdad? 1, 2, 3. Se fijan, aquí es el lugar de la publicación o la editorial, ¿verdad? Supongo que estos datos, bueno, todo esto, ¿no? Puede ser de la editorial. A ver, pues vamos a salir de la duda buscando aquí. Bibliográfica. Tal vez en el libro venga más información. Tal vez no la estoy leyendo bien. Nombre del autor, año de edición, datos de ubicación del texto, mención del autor. Bueno, esto de una vez que lo leí, esto es un poco importante para las citas textuales, ¿verdad? Fichas de trabajo de cita textual. Y dice que si las citas textuales son pequeñas, o sea, si es una frase, una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 3 renglones, lo puedes ingresar entre comillas, tu ficha de cita textual. Pero dice, si es más extensa, usas un párrafo aparte, ¿ok? Con sangría. Dice aquí, con una línea en blanco se deja un espacio, se pone el párrafo nuevo con la sangría a la izquierda y la nueva cita textual. Okay. No hay aquí un ejemplo, ahorita les pongo un ejemplo. Entonces aquí dice año de edición en tercer lugar. Partes de la ficha bibliográfica. A ver qué dice aquí. Autor, título, edición, lugar de publicación, fecha de publicación. Ok, es como viene acá. Bueno, ya la quité, pero acá venía lugar de publicación y fecha de publicación, pero acá no está lugar de publicación. Entonces, como no hay lugar de publicación ni fecha de publicación, voy a poner la anterior.
nombre de la editorial. Ok, a ver qué. Continuemos. Planear consiste en analizar, recortar, intercambiar o combinar de manera detallada, uniforme, cuidada o separada el asunto que se va a exponer. Okay. Pues yo diría analizar de manera detallada el asunto que se va a exponer, ¿verdad? Acuérdense, estamos viendo que se tiene que planear antes de redactar un texto, ¿verdad? Aquí estamos sobre textos hablando. ¿Por qué no puedes redactar sin analizar de manera detallada el asunto que se va a exponer? Acuérdense que allá en el libro lo decían claramente, no puedes redactar si no conoces el tema, si no estás informado. Entonces por eso hay que analizar de manera detallada el asunto que se va a exponer. Eso es desde mi punto de vista la respuesta correcta, según la lectura que yo hice del libro. Un texto cohesionado elimina palabras innecesarias. ¿Sí? Esto es fácil. En un reportaje nunca faltan las fotografías e ilustraciones. ¿Sí? No son litografías, no son biografías, no son infografías, nada de eso, ¿verdad? Son fotografías e ilustraciones. Siguiente. Los artículos de divulgación científica se caracterizan por usar un lenguaje ambiguo, poético, coloquial o técnico. ¿Sí? Lo vimos, fue de los primeros temas también de los tipos de textos. Y pues sí, lenguaje técnico. ¿A qué tipo de texto se refiere el título del siguiente artículo? Ok, nos dan un título, tenemos que ver más o menos qué texto es. Dice, dinosaurios, novedades de la era mesozoica. Pues podría ser científico, ¿verdad? O didáctico, si fuera parte de un tema de un libro de una escuela, pero eso de novedades de la era mesozoica, eso me suena que es de una revista de divulgación científica, ¿verdad? Por eso yo digo que es texto científico, a ver si no estoy mal. Y si estoy mal, pues que me corrijan. Observa la imagen y determina qué tipo de texto corresponde. Y dice La Jornada, bueno, es un periódico, ¿verdad? Adiós al papel, bla, 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 bla. Periodístico, texto didáctico, texto científico o texto tecnológico. Pues periodístico, ¿verdad? ¿Qué más? Dice acá, las características del lector experto son yo decía, pues que tengo que poner, okay. Aquí están los números, bueno, las opciones, ¿verdad? Esto debería estar en un párrafo separado, está un poco mal esta pregunta, pero bueno. Dice que son dos, ¿verdad? Pues hay dos espacios. ¿Utilizan señales visuales? Yo digo que sí. Acuérdense de los que vimos en la unidad 1, ¿cómo se llamaban? Organizadores gráficos. Y todo ese tipo de cosas son señales que pueden ser visuales, y aparte las que nos mencionan en la unidad 2. ¿Desconocen el vocabulario? Pues no, ¿verdad? Si no, no eres experto. ¿Evitan anticipar información? No sé si eso no lo haga un lector experto. Y hacen conexiones de datos. Perdón.
Yo diría, ahorita voy a ir a leerlo, para sacar la respuesta correcta, pero quiero competir con mi mente. Esto no lo leí, lo de lectores expertos y novatos. Bueno, hace rato ya leí lo de novatos, pero de expertos no leí nada. Entonces pues no recuerdo nada. Pero yo diría que es el 1 y el 4. ¿Ok? 1 y 4. Son los más como buenos que veo. Desconocer el vocabulario no es bueno. Evitar anticipar información creo que no es bueno, ¿verdad? También hay que anticiparse a lo que está uno leyendo para pues ir un paso adelante en la lectura. Yo diría 1 y 4. Pero pues vamos a leer. Ya nos tocaba leer lectores expertos. Bueno, aquí está, ¿verdad? Estoy muy acercado. Dice: establece un propósito objetivo de su lectura. Pueden predecir qué materiales será difícil de recordar y realizar diferentes estrategias que les ayuden. Elaboran listas, parafrasean y enlazan lo leído con los conocimientos previos. Si les falla la comprensión, realizan pasos para reactivar su atención. Utilizan diferentes habilidades y estrategias para diversos propósitos. Tienen a su disposición conceptos y conocimientos previos, por lo que anticipan la información que viene, ¿verdad? Sí anticipan la información, entonces no es la número 3 que nos decían allá. Reconoce rápidamente un buen número de palabras por sus raíces o colocación dentro del texto. Utilizan con eficiencia señales visuales. Ahí está. Esta es la 1. Emplean señales para contextuar y estructurar las palabras. Monitorean la comprensión y el tiempo. Predicen qué materiales será difícil de entender. Ejecutan pasos para hacer conexiones entre sus conocimientos previos y la información. Pues esto de conexiones me suena a el punto 4, ¿verdad? Y el 1 y 4. Para mí esos son, ¿ok? Entonces, conexiones y señales visuales 1 y 4. Relaciona las frases de la revisión de un texto con sus respectivas actividades. Ya casi acabamos. Dice: fases de la revisión de un texto. Revisión y corrección de la estructura y revisión y corrección de la gramática. Actividades: seleccionar los conceptos, yo diría estructura. Separar párrafos, yo diría gramática. Verificar concordancia, estructura, tal vez, y revisar puntuación, gramática. Creo que es así. Entonces serían A y C, aquí está, para revisión y corrección de la estructura, conceptos y concordancia, y párrafos y puntuación para gramática. No sé bien, ¿verdad? No recuerdo bien cuando leímos esto de las fases de la revisión de un texto. Si las leímos, las recuerdo desde lo último que leímos, pero pues ya no me acuerdo bien. Entonces yo creo que párrafos y puntuación van en gramática, ¿verdad? Entonces pues ahí le voy a dejar esa. No voy a irme al libro en esta ocasión. La lectura global pretende consultar lo desconocido en un texto, lo importante, lo superficial, lo espectacular. La lectura global, lo desconocido. ¿Okay? Acuérdense que la lectura global se hace leyendo pues tu texto y sacando todo lo que no entiendes, todas las palabras o frases que no entiendes o no conoces, e investigarlas aparte. ¿Para qué? Para luego regresar y leer con una lectura de comprensión, todo ya quitando lo desconocido, ¿verdad? Para eso es la lectura global, para que lo desconocido sea conocido. Siguiente pregunta: relaciona el tipo de texto con su ejemplo correspondiente. Muy bien, vamos a ver. Dice, si puedo bajar.
Narrativo, expositivo, descriptivo y argumentativo. Leímos toda la tablota, la leí, entonces no es posible que no sepamos, ¿verdad? Características personales, descriptivo. Uno se describe sus características personales. Entonces 3A. Se fijan aquí 3A, solo está este. Entonces parece que ya ganamos. Expositivo, bueno, vamos a leer acá. Comercial de galletas. Tal vez argumentativo, si estás diciendo son las mejores del mundo o algo así, ¿verdad? No vas a encontrar otras mejores. Esos son argumentos, ¿verdad? Argumentos para vender. Entonces pues puede ser 4B, si es 4B acá. Artículo sobre la migración, puede ser expositivo. Y cuentos de fantasmas, pues narrativo. Acuérdense que los cuentos son narrativos. Entonces pues sí me gusta esta. Ya la voy a dejar. Los párrafos son conjuntos de oraciones, conjunciones, preposiciones o verboides. Fácil. Conjuntos de oraciones. Este dice: relaciona las siguientes fases del proceso de escritura con su respectiva actividad. Aquí se les quedó el cursor. Esta es la tabla. Dice: fases del proceso de escritura. Planear. Voy a bajarme otra vez tantito para que se alcance a ver. Planear, redactar, revisar y reescribir, ¿verdad? Esas son las fases. ¿Qué actividades se hacen en cada una? Voy a buscar la que sea planear primero. Construcción de unidades, generar una presentación, identificar al lector, corregir todas las faltas de ortografía. Esto es lo último, ¿verdad? Entonces, para mí planear es identificar al lector para quién es. Que en el planear no solo va esto, va para quién, para qué, cómo, ¿verdad? Es como hay varias cosas que tienes que identificar antes de empezar a escribir. Entonces en la planeación entra esta y otras 3 preguntas, ¿verdad? 1C, esta o esta. Ok, siguiente. Pues en redactar yo pondría construcción de unidades de sentido, ¿verdad? 2A. Aquí sí es 2A en las dos. Y en revisar, corregir todas las faltas de ortografía, tal vez en revisar, ¿verdad? Revisar la ortografía. Y 3D es esta. Y reescribir, generar una presentación confiable, es cuando uno ya usa los estilos, ¿verdad? Y todo eso. Creo que sí está bien. Vamos a dejarlo así, a ver cómo nos va. Ya nomás nos faltan 2 preguntas. Tipo de fichas que registran lo leído con tus propias palabras. Fácil, ¿verdad? Paráfrasis. Parafrasear es decir lo mismo que una idea con tus propias palabras. Una idea que dijo alguien más con tus propias palabras. Eso es parafrasear. Normalmente un buen estudiante, si está tomando una clase y el maestro está hable y hable, la mejor forma de aprender de lo que el maestro está diciendo es parafraseando, ya sea en tu mente o en la libreta. Si el maestro habla muy rápido, pues tienes que hacerlo en tu mente muy rápido. Si va lento el maestro, pues puedes hacerlo en tu libreta. Ok, pero si el maestro está hablando de que la ecuación de no sé qué se usa para bla bla bla, tú puedes decir: esta formulita que el maestro dijo es útil para resolver problemas de tal. Tú estás parafraseando lo que el maestro dice, o sea, lo estás poniendo a tu manera o plasmando a tu manera en tu libreta o en tu mente. Entonces es muy importante el parafraseo, aunque no sea en citas o en fichas de trabajo, ¿verdad? Aunque sea en la mente, o sea, sin usar un lápiz ni nada,
puedes estar parafraseando y estás aprendiendo mucho de eso, de parafrasear. Y última pregunta, el resumen es la reducción de un texto que contiene las ideas iniciales, centrales, formales o generales. Las ideas pues centrales, ¿verdad? Y vamos a enviar las respuestas a ver qué nos da. Ver la puntuación. Y 28 de 30, nos sacamos 2 mal, vamos a ver cuáles fueron. Tecnológicos, sí. Bueno, por si apuntaron en su libreta para que vayan contestando. La primera es tecnológicos. Okay. La segunda es cita textual, está bien. La tercera es activa, es una actividad activa que se basa en la interacción entre un sujeto lector y un texto. Okay. Eso es leer. Es la definición de leer más formal que van a encontrar aquí. Siguiente, la entrevista puede ser de carácter noticioso o de opinión, ¿verdad? No impetuoso, no de objeción, no divertido. Bueno, divertidas ha de haber entrevistas, pero no que las hagan de esa manera, sino que el entrevistado sea chistoso, ¿verdad? Tal vez. La lectura comprensiva se estudia con la macroestructura del texto en 2 niveles. ¿Cuáles son? Esto lo investigamos en el libro, entonces no hay problema. Para obtener una visión general de un texto es necesario hacer una lectura superficial, también llamada prelectura. Tipos de lectores establecen propósitos de lectura los expertos. Nota periodística busca dar a conocer hechos de interés colectivo. Un lector novato ignora las señales visuales. La propiedad de la unidad del párrafo se obtiene cuando se dota del escrito de relación. Añadir conectores adecuados es una característica de corrección del estilo. Esta estaba difícil, pero la contestamos bien, no entiendo cuál está mal. El propósito fundamental del resumen es alcanzar la comprensión global del texto. Aquí está. Esta que investigué en el libro y nada más no, ¿verdad? Caray. Aquí dice la primera sección. Sí, la primera sección era el título, ¿no? En nuestra investigación que hicimos en internet, la primera sección era el título de la obra, pero aquí no hay título de la obra. Entonces, pues sí, yo entendía que era esto el título de la obra, pero no era. Entonces, pues si hubieran puesto otra palabra más fea, yo hubiera decidido poner la segunda opción, ¿verdad? Nombre del autor. Ni modo. Un texto es una manifestación verbal. Muy bien. Este es un texto didáctico, sus libros. La cuarta sección de una referencia bibliográfica incluye el nombre de la editorial. ¿Por qué aquí está el nombre de la editorial y acá está el nombre del autor en la primera? No sé, pero pues ahí está. Planear consiste en analizar de manera detallada el asunto que se va a exponer. Muy bien. Un texto cohesionado elimina palabras innecesarias. Lo vimos, las definiciones de coherencia y cohesión. Por eso ya no, en esta no me regresé ni nada, solo dije palabras innecesarias, porque ahí claro lo dice en la definición. Fotografías e ilustraciones no pueden faltar. Lo leímos. Los artículos de divulgación científica se caracterizan por usar un lenguaje técnico. Ya quiero ver cuál otra está mal. ¿A qué tipo de texto se refiere el título del siguiente? Texto científico. Muy bien. Didáctico fuera si el título fuera diferente a este, ¿verdad? Que dice novedades de la era mesozoica. Esto es un texto periodístico. 1 y 4. Muy bien. Y aquí está mal. Bueno. Pues debía haber sido esta, ¿verdad? No. Ay, carambas. Estaba acomodado, era trampa. Revisión y corrección de la estructura, seleccionar conceptos y separar párrafos. Revisión y corrección de la gramática, verificar la concordancia y revisar la puntuación. Bueno, esta sí la tuve mal por mi culpa, ¿verdad? Me hubiera regresado a ver las fases de la revisión de un texto y me hubiera sacado bien, pero bueno, ni modo. Y pues ya las demás están bien. Lectura global,
consultar lo desconocido en un texto para poder hacer una lectura de comprensión, ¿verdad? Tipo de texto con su ejemplo correspondiente. Está bien, ¿verdad? Muy bien. Los párrafos son conjuntos de oraciones. Las fases del proceso de escritura sí las vimos bien. Paráfrasis es con tus propias palabras. La reducción de un texto contiene las ideas centrales y ya, muy bien. Entonces solo 2 errores, está bien. Si tuviéramos que calificar esto, pues nada más hay que hacer la operación de 28 entre 30 por 10, ¿verdad? Si quieres la calificación, o 28 entre 3. Calculadora. Okay. Si haces 28 entre 3 te da tu calificación. 28 entre 3. Nos sacamos un 9.3, ¿verdad? Está bien, entonces pues aquí terminamos por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a tratar de avanzar rápido para terminar la unidad 3 en los siguientes 2 videos a lo mucho, y tal vez hagamos otro video, un tercer video para las evaluaciones integrales, ya sea esta o la de preparatoria abierta. La evaluación de preparatoria abierta es más difícil que esta, porque en la evaluación de preparatoria abierta hay textos grandes que leer y acá no. Solo por eso es más difícil, ¿verdad? Más bien es más tardada, porque hay que leer más, hay que leer mucho. Entonces, pues sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Estudien, prepárense. Muchos ya pidieron exámenes. Si no alcanzamos a terminar el módulo, pues ya solo les queda una unidad. Se la pueden estudiar ustedes solitos. Si no, pues esperen los videos o espérense a la siguiente fecha. Es su decisión. Entonces nos vemos. Muchas gracias.